identificarnos con el gobierno, ¿verdad? Con el Estado. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros retrocedemos unos días en la actualidad, ¿verdad? Tuvimos pues la oportunidad de ir a las urnas y poder elegir a nuestros próximos gobernantes. Por ahí teníamos dos opciones, ¿verdad? Color, eh, color verde y el color, pues el otro era como color amarillo, creo que era, ¿verdad? Terminó ganando el partido de color amarillo. Pero, ¿qué sucede en estas circunstancias? ¿Verdad? Muchas veces nosotros no nos logramos identificar con el gobierno y para unos sí y para otros no. Entonces, en el caso del fuero agrario, es el Estado, ¿verdad?, quien debe de proponer esas herramientas legales para poder regular todas las actividades agrarias, ¿verdad? ¿En qué sentido? Puede ser que para un agricultor, ¿verdad?, el utilizar pesticidas, ¿verdad?, eh, no de los que están pues a la venta en las agropecuarias, sino que él fabrica, en este caso, su propio pesticida. Entonces ahí vemos nosotros cómo el Estado tiene la necesidad de regular ciertas acciones, ciertas actividades. ¿Por qué? Porque debe de velar por el bien común, por la vida, por la seguridad, ¿verdad?, por el desarrollo de la población. Entonces, el propósito de lo que vamos a trabajar en este módulo 4 es precisamente poder analizar, ¿verdad?, la legislación guatemalteca en cuanto al derecho agrario. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Quién nos puede compartir acá la lectura? Gracias. Y vemos acá cómo intervienen diferentes factores, diferentes sectores y diferentes, pues, elementos para poder constituir la regulación de la legislación agraria, ¿verdad? Vamos desde los recursos naturales hasta la tecnología, ¿verdad? Para nadie es, pues, ahí sí que algo oculto que en la actualidad, ¿verdad?, la mano de obra del ser humano se está quedando, ¿verdad?, ya desarraigada dentro de las actividades agrarias. Ahora, ¿verdad?, ya tenemos tecnología, tenemos herramientas, tenemos equipo de cómputo, uh, cuántas opciones para sustituir esa mano de obra humana por la tecnología. La legislación debe de prever todas estas opciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos, veamos la última frase de la diapositiva, ¿verdad? Nuestra realidad agraria es totalmente desorganizada, ¿verdad? Totalmente desorganizada. Acá nosotros podemos observar la intervención tanto del derecho laboral como el derecho mercantil, pero ¿qué es lo que sucede?
hay una realidad agraria totalmente desorganizada. Vamos desde la, el pago, ¿verdad?, de las personas que se dedican a las actividades agrarias hasta, ¿verdad?, diferentes factores de la industria, donde podemos tener inmerso esa importación y exportación de nuestros productos. Pero ¿qué es lo que sucede? Realmente quien produce no es quien se lleva el mayor beneficio, sino que muchas veces quien se lleva el mayor beneficio es aquel que logra obtener los mejores beneficios económicos con esa producción, lamentablemente. Si nosotros vamos a los supermercados, ustedes podrán ver, ¿verdad?, diferentes productos. Por ejemplo, el banano, ¿verdad? Acá en Guatemala, a usted le venden el banano. Muchas veces usted va al supermercado, está dañado, ¿verdad? Está aguado, está negro, oscuro, ¿verdad? Y cuando usted lo pela, el banano ya no está bueno. Pero ¿qué pasa con las exportaciones? Cuando se exporta el banano de Guatemala, ahí no le van a recibir a usted un solo banano que lleve alguna manchita, que lleve algún golpe o que alguna caja lleve algún golpe. Por una caja, los furgones muchas veces no logran pasar las aduanas. Vemos ahí cómo realmente nuestra realidad agraria está totalmente desorganizada, por dar un ejemplo, ¿verdad? Por ahí estaban comentando en el chat los intermediarios, dice Juan. Sí, definitivamente los que más se benefician son los intermediarios, ¿verdad? Lamentablemente, los peores o los que pues menos reciben de la producción agraria es realmente quien lo produce, no, no quien lo distribuye, ¿verdad? Esa es la triste realidad de nuestra sociedad, lamentablemente, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? Todo claro, Lick. No, Lick, gracias. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Quién nos puede compartir acá la lectura? A la política de la colonia, caracterizada por la creación de grandes latifundios a través de mecanismos de denuncia, la creación de pueblos de indios y las encomiendas y los repartimientos, se han sumado una serie de políticas cerradas y arbitrarias, tomadas durante el periodo de vida independiente, siendo las más importantes las expropiaciones para la expansión del cultivo del café a finales del siglo XIX, la reforma agraria de 1952 y la política de colonización de los años 70 hasta la fecha. Gracias, Andrea, por compartirnos aquí la lectura. Este es, pues, un extracto, ¿verdad?, doctrinario, donde nos indica, ¿verdad?, cómo a través de la colonia se fue dando esa distribución, ¿verdad?, de la producción agraria, ¿verdad? Por ahí vemos un término en la actualidad, ¿verdad?, que no compartimos, creo que ninguno, ¿verdad?, que es de los pueblos de indios, ¿verdad? De cierta manera, pues se dieron algunos estudios y se arraigó este término. Sin embargo, pues todos sabemos que es un término que es inapropiado, ¿verdad? Pero para cuestiones de estudio es que ustedes lo pueden observar en la diapositiva. Las encomiendas y los repartimientos, de igual manera, esas personas de población indígena que de alguna manera tuvieron que optar, ¿verdad?, por constituirse como trabajadores en grandes fincas, ¿a cambio de qué? Realmente para sobrevivir,
para llevar el día a día, sin ningún desarrollo. Y ahí vemos nosotros, ¿verdad?, cómo el Estado debe de ir cambiando, porque el Estado debe tener una política agraria. Y si ustedes logran observar en la diapositiva, en las últimas partes, hay tres aspectos, ¿verdad? La expansión del cultivo del café, que es a través de la expropiación, ¿verdad? Más adelante vamos a estar estudiando lo que es la ley de expropiación, que la tenemos tanto, ese precepto jurídico lo tenemos en nuestra Constitución y lo tenemos en una ley especial. ¿Cómo se puede dar esa expropiación? Lamentablemente, durante las políticas de la colonia, esa expropiación era para expandir el cultivo del café, no era para el beneficio de la sociedad, ¿verdad? Que es lo que ahora son nuestras nuevas políticas de Estado, ¿verdad? Que las expropiaciones deben de ir encaminadas al bien común. Anteriormente no sucedía eso, ¿verdad? Las expropiaciones eran precisamente para beneficiar, ¿verdad?, a los grandes terratenientes, ¿verdad?, que se dedicaban al cultivo del café. De igual manera, la reforma agraria de 1952, ¿verdad? Recordemos que ahí se culmina nuestro periodo constitucional, ¿verdad?, de nuestra revolución, porque ya en 1956 aparece una nueva constitución que ya no traía arraigada esas políticas agrarias, lamentablemente, sino que ya eran unas políticas totalmente distintas, ¿verdad? Y por último tenemos el tercer punto, que es la política de colonización de los años 70 hasta la fecha, ¿verdad? ¿De qué podemos hablar acá en cuanto a la política de colonización? Sin ir muy lejos. En nuestros departamentos en el interior podemos observar, ¿verdad?, grandes fincas que se dedican al cultivo o a la producción de ganado o a cualquier otra actividad. Pero ¿qué requieren a cambio de esa producción? Hay muchos, incluso profesionales, ¿verdad? Yo tengo un amigo que es perito agrónomo. Él trabaja 30 por 8. Es decir, está en la finca 30 días y tiene permiso o tiene descanso 8 días continuos para ir a visitar a su familia. Esa es la política de colonización que se ha implementado y se ha ido arraigando, ¿verdad?, en nuestro territorio. No puedo permitir que las personas que trabajan conmigo tengan tantos permisos o tengan que retirarse. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como patrón, ¿verdad? En las fincas ustedes podrán observar que hay casas, incluso hay escuelas, hay hospitales, pero ¿para qué? Para evitar que las personas que están produciendo en las fincas tengan que retirarse y dejen de producir, ¿verdad? Es una producción constante de día y de noche. Entonces, esas son las políticas lamentables de nuestra colonización a partir de los años 70 a la presente fecha, ¿verdad? Lamentablemente ustedes, si logran salir al interior, podrán observar que se han creado incluso algunas aldeas que antes no existían. ¿Pero por qué no existían? Porque eran inmensas fincas donde solo existía el propietario. Cuando ya se inicia a explotar, entonces, ¿qué es lo que sucede? El mismo dueño de la finca reparte, vende una fracción de la finca para que se crea una aldea, una urbanización, y de esa manera evitar que sus trabajadores pues tengan que retirarse.
Esas son una de las cuestiones en cuanto a las políticas agrarias, ¿verdad? Que lamentablemente se han ido arraigando en nuestro país. Es por darles un ejemplo. Podemos encontrar de igual manera otras políticas de colonización que van enfocados a eso, a la producción, ¿verdad? Es una política totalmente errada, arbitraria, que a quién favorece únicamente a los dueños, ¿verdad? No sé si han tenido alguna experiencia de poder observar estas políticas. No, muy bien. Gracias, Fátima, y por la lectura. Andrea también, que no les había agradecido. Y algunos compañeros que tengan alguna duda. No, muy bien. Fíjense que hace unos días estuve leyendo un artículo, creo que ya les había comentado en, en Prensa Libre, ¿verdad? ¿Por qué traigo a colación esto? Fíjense que cuando yo me examiné de mi examen privado, en la fase privada, me estaba examinando de mercantil y yo contestaba y contestaba y contestaba, yo tranquilo, pensando que iba bien. Ahí se le activó su micrófono, María, o quería comentar algo. No, muy bien. Entonces, como les estaba comentando, fíjense que cuando me estaba examinando de derecho mercantil, viene el catedrático examinador y me dice, ¿podría indicarme usted qué, qué piensa sobre la nueva implementación agraria de la producción de papa en Guatemala? Y yo me quedé así, ¿de qué me está hablando? Yo le dije, licenciado, yo vine a examinarme y el día de hoy yo no tuve la oportunidad de leer la prensa. Y él me comentaba, sí, pero es que usted como futuro profesional debe de estar a la vanguardia de las noticias del país, porque esa es una noticia de derecho que usted debe de conocer. Y me hizo la siguiente pregunta, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Me hizo 5 preguntas en mi examen privado sobre lo que había salido sobre las actividades agrarias ese día de mi examen. Yo no pude contestar porque yo desconocía, yo iba preparado para contestar, pues, o dar respuestas legales, ¿verdad? Términos jurídicos. ¿A qué vengo con esto? Hace unos días salió un artículo precisamente sobre actividades agrarias en Guatemala. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre esto. Se les va a compartir el artículo en unos momentos, ¿verdad? Y necesito que ustedes logren identificar 10 propósitos en beneficio de Guatemala de este artículo que se les va a ustedes compartir el día de hoy, ¿verdad? Entonces, logramos identificar 10 propósitos en beneficio para Guatemala del artículo que se les estará compartiendo. Bueno, la tarea, ¿verdad? Se va a crear como siempre y van a tener hasta el día de mañana antes de la clase para poder cargar la actividad, ¿verdad? ¿Alguna duda que tuvieron? La tarea es a mano. Por favor, todas las tareas son a mano. No sé si alguien tiene alguna duda. Todo claro, Lick.
Todo claro, muy bien. Entonces, con el licenciado Miguel les vamos a estar enviando la tarea en unos momentos y a los compañeros que tengan revisión del primer parcial, estar atentos con el licenciado Miguel, por favor. Y vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Licenciado, disculpe, ¿van a mandar el link de asistencia? Sí, ahorita lo vamos a compartir ahí con el licenciado Miguel. Si no, se envía al grupo de WhatsApp, creo que es también, ¿verdad? Sí, gracias por recordar. Ahorita lo vamos a enviar. Ya me falta. Posiblemente sí. Si entramos a analizar las jornadas laborales, la diurna, nocturna y mixta, ¿verdad? Podríamos caer ahí en algún aspecto laboral, ¿verdad? Sin embargo, hay que recordar que en Guatemala tenemos nosotros renglones presupuestarios, ¿verdad? Tenemos el 011 y el 022. Por ahí sería imposible alguna actividad de 30 por 8 como 011 o 022. 029, recordemos que son contratistas, ¿verdad? Ellos no tienen un horario laboral especificado en su contrato, ¿verdad? Son contratistas, ellos reciben honorarios. Y por ahí tenemos a algunos otros renglones que podríamos hablar del 031, que yo recuerde, y así, ¿verdad? Va a depender del renglón con el que sea contratada la persona para poder tener esa flexibilidad del horario y que de alguna manera pues no caigamos en ilegalidades en cuanto a las jornadas laborales, ¿verdad? Muy bien, para servir. ¿Alguien más que tenga alguna? Lick, yo consideraría que tal vez para